normal, ¿no? Y va a ¿De dónde haber está una, grabando la clase? perdón, This meeting is being recorded. ya, va a haber entonces una alta incidencia en sitios específicos. ¿Por qué? Porque la alimentación de estos y la etiopatogenia va a ser prevalente. Vamos a ver que la incidencia va a ser por 100.000 habitantes en cada año. Alta incidencia en Mozambique, Taiwán, por la relación directa con el virus de la hepatitis B y C, que son áreas endémicas. Y la baja incidencia va a ser a nivel Europa, países de tercer mundo, donde estos virus han sido disminuidos en incidencia por la gran erradicación que ha habido por las vacunas, ¿no? Y la educación que ha habido a este nivel. Y en argentinos vemos que son menos de 10 por 100.000 habitantes. Vamos a hablar de factores demográficos y la prevalencia va a ser mayor en los varones a nivel universal. Vamos a ver que tienen una relación 4:1 y de 8:1 en zonas endémicas, ¿no? La edad va a presentarse de 30 a 50 años en África y de 60 a 80 años en el occidente. Bueno, hablando de la etiopatogenia, vamos a ver el ciclo del daño y la reparación. Vamos a ver que va a haber una regeneración continua del hígado como tal, eso ya es propio del tejido hepático, pero va a haber una mutación, una lesión continua por diferentes patologías, como es el caso de la hepatitis. Cuando hay lesión o fibrosis como tal, ya lo consideramos como una cirrosis hepática, ¿no? Entonces, vamos a ver que la hepatitis B va a haber 3 millones de pacientes que van a presentar infección global y esto vamos a ver que es en Taiwán un 90%. La hepatitis C va a tener una latencia más o menos como una media de 29 años. Va a predominar en Japón. La hepatitis C además va a presentar el 76% de los casos, ¿no? Estos van a ir progresando de un hígado sano a un hígado cirrótico, dependiendo la noxa, ¿no? La velocidad de que va a ir a una tumoración maligna depende de la noxa, pero es el hecho de que no ha habido un correcto tratamiento, ha habido exposición frecuente a esto. Ahora, muchas veces nosotros pensamos cirrosis en alcoholismo, ¿no? No siempre es eso. La cirrosis en sí es la fibrosis, la lesión que va a provocar a nivel hepático. Ya actualmente la cirrosis no se ha considerado como em, una entidad que va a provocar cáncer como tal, pero sí el hecho de que provoque la lesión, ¿no? La lesión a cirrosis. Pero sí la hepatitis B y C sí se han considerado como carcinogénicos. Luego tenemos a la aflatoxina B1 que se considera como un carcinógeno potente. Ahora, este aflaxetina es como hongos que van a presentarse como en las Aspergillus flavus o en las Aspergillus parasiticus, van a presentarse como em, incidencia en la población mayormente en India y estos van a ser como un potente carcinógeno en laboratorios, ¿ya? Luego tenemos a la Toratrast, que este se usa como contraste, ¿no? El Toratrast va a emitir radiación alfa con una vida media muy prolongada. Al ser muy prolongada va a provocar mucha lesión a nivel del tejido hepático, por lo que es importante ver antecedentes de los pacientes que han estado expuestos a,
a este tipo de contraste, ¿no? En estudios, como se utilizaba, ¿no? En su texto menciona, en la Segunda Guerra Mundial se usaba para lesiones vasculares como medio de diagnóstico. O también esto se usa también para las angiotomografías y demás. Luego tenemos a la etiopatogenia, hablando de metabólicos, como la hemocromatosis y la tirosemia. Eh, Vamos a ver que va a haber una deficiencia de la alfa-antitripsina que va a provocar esto, ¿no? En los pacientes va a provocar un carcinoma hepatocelular y esto puede indicarnos trasplantes hepáticos cuando hay demasiada lesión hepática. Ya, hablando a nivel de anatomía patológica, vamos a ver lesiones macro y microscópicas. Las macroscópicas tenemos que ver la forma, la invasión vascular y las complicaciones que está provocando. En forma, vamos a ver que van a tener lesiones con pseudocápsulas que van a infiltrar al parenquima hepático y pueden provocar multiloculaciones, ¿no? Como vemos acá. Y a la invasión vascular, vamos a ver que puede provocar trombosis. Esto ya es por lesión del endotelio, va a provocar invasión vascular que generalmente puede provocar a nivel de la vena porta y venas suprahepáticas. Esto puede hacer que haya una ruptura espontánea y provocar un hemoperitoneo, porque estamos hablando de vasos, ¿no? Y también a nivel histológico, vamos a ver que va a provocar patrón trabecular con cordones de 2 a 5 células separadas por sinusoides. Lo importante a nivel histológico, que es patognomónico, es que vamos a ver los lagos biliares, que son acumulaciones de bilis. Es patognomónico del carcinoma hepatocelular. Eso puede ser pregunta de examen. Luego tenemos a la variante fibrolamelular, que es poco frecuente, se produce en hepatocitos, donde va a haber bandas de fibrosis. Esta es poco frecuente, pero tiene mejor pronóstico y es no cirrótico. La presentación clínica, bueno, la presentación clínica tenemos que tener en cuenta que si está provocando síntomas, es probable que ya esté de alguna forma avanzado, pero puede variar, ¿no? Podemos tener pacientes con dolor abdominal que se van a localizar en hipocondrio derecho. Una masa palpable, lo que nosotros llamamos en cirugía el signo de Courvoisier-Terrier, que es la masa palpable a nivel de hipocondrio derecho. Eh, los síntomas de cáncer típico, ¿no? La pérdida de peso, la anorexia, a veces va a haber sudoraciones espontáneas y picos febriles que no se consideran la noxa, ¿no? O sea, un foco infeccioso. Entonces, son síntomas que son propios del cáncer, de ciertos tipos de cáncer. Y puede variar de paciente a paciente, no siempre todos van a presentar eso. Pero en caso de este tipo de tumoraciones malignas, va a haber una característica, ¿no? Que va a ser localizado en el hipocondrio derecho, entonces nos vamos a orientar a eso. Si hay falla hepática, podemos considerar que puede haber ya ascitis, ¿no? Y los picos febriles que hemos mencionado. Los signos físicos a maniobras, al examen físico podemos ver la hepatomegalia, que es dura y a veces no duele, muchas veces, pero a veces sí puede provocar efecto de masa y hacer continuidad. El paciente puede estar ictérico por compresión de los conductos biliares, ¿no? Y los soplos que vamos a escuchar con el estetoscopio, que va a ser por una hipervascularización cuando hay compromiso de la vena porta o suprahepáticas. El marcador más sensible, pero no así específico, es la alfa-fetoproteína, que lo normal es que esté menos de 20 nanogramos mililitro, pero cuando ya está mayor a 1000 nanogramos, o el incremento sostenido de esto en un control, ya nos orienta a que va a haber
o sospechar de un carcinoma. No siempre el carcinoma hepatocelular, pero sí nos está haciendo sospechar de este. Es sugestivo, por así decirlo. Ya, tenemos que hablar también, previo a esto, de que el hígado es un órgano que se regenera. Hablando de esto, tiene que haber, por las lesiones que está provocando esto, una necrosis masiva o parcial, por así decirlo, pero necrosis. Va a haber cirrosis hepática y esta cirrosis es lo que provoca el aumento de la alfa-fetoproteína, ¿no? Y así se va a expresar por la cirrosis. En cuanto al diagnóstico por imágenes, vamos a tener la triada de detección. Vemos la ecografía, la tomografía y la resonancia magnética. La ecografía puede funcionar como screening porque nos va a mostrar zonas de hipoecogénicas, un tumor, ¿no? A nivel hepático, y esto nos va a ayudar también con el ecodoppler porque nos va a evaluar la vascularización de esto. Generalmente tenemos que considerar que hay neovascularización, entonces en un ecodoppler vamos a ver las zonas con realce al Doppler, ¿no? A nivel de la tumoración. Luego tenemos la tomografía. La tomografía es un estudio útil porque no solo nos va a detectar la tumoración como tal, sino también podemos ver a nivel de ganglios si es que ha habido infartación de estos. Y bueno, también podemos ayudarnos de la tomografía computarizada dinámica. Es más precisa, nos muestra la lesión y puede haber también la detección de fístulas arteriovenosas. Y luego tenemos la resonancia magnética. La resonancia magnética, esta va a ser la que nos va a dar mayor precisión en un 98%, pero en lesiones tumorales mayores a 2 centímetros. En T1 y T2 vamos a verlo diferente. En T1 vemos hipointenso y en T2 vamos a verlo. En una fase T2 vemos hiperintenso. La arteriografía es útil para ver la vascularización o como una evaluación pre-quimioembólica, porque se puede hacer ese manejo, ¿no? Entonces, la estratificación vamos a usar el sistema Okuda, que nos va a orientar hacia el pronóstico, el tamaño tumoral y la función hepática que está cumpliendo el hígado, o bueno, el resto de tejido sano, que sí está funcionando. Vamos a ver que tenemos que estadificarlo mediante variables. Estas variables van a ser el tamaño del tumor, ascitis, albúmina y bilirrubinas. Ya, en este sentido, vamos a ver que vamos a aumentarle a cada variable un punto o restarle puntos cuando no estén presentes. El tamaño tumoral va a ser, si es que está ocupando más del 50% del hígado, es un punto, y menos, 0 puntos, ¿no? Obviamente. Y la ascitis es un signo que ya nos está orientando a que está complicada, por así decirlo, que la respuesta a la quimioterapia y demás no va a ser la mejor. La albúmina es importante considerarla que va a haber una hipoalbuminemia. Generalmente, la mayoría de estos presentan hipoalbuminemia. La bilirrubina es cuando se aumenta cuando hay compromiso de las vías biliares, es decir, por compresión. El tumor está provocando compresión a nivel de las vías biliares. Entonces vamos a tener un estadio 1 cuando hay una sobrevida de 8,3 y un estadio 2, la sobrevida va a ser muy baja de 2 meses. Y el estadio 3 cuando ya son 3 a 4 puntos, va a haber una sobrevida media de 0,7 meses, o sea, muy corta. Y en la estratificación vamos a ver qué es la clasificación TNM de todos los tumores, viendo la lesión tumoral en tamaño, ¿no? Menores a 2 centímetros es el punto de corte o mayores a estos, ¿no? Y en estos ya vemos que el T3 ya hay compromiso vascular
En la T4 ya son múltiples lóbulos, la invasión va a ser macroscópica y a nivel vascular de la rama portal o suprahepática. Y hablando de nódulos o ganglios infartados, generalmente la más frecuente es que se encuentren nódulos regionales y puede haber metástasis a distancia. Entonces, para el algoritmo terapéutico, vamos a ver el diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Tenemos que detectar si es resecable o no. Si es resecable, tenemos que hacer un tratamiento curativo. No podemos resecar el hígado. Va a ser un gol estándar de resecar el hígado. Y podemos también hacer trasplante hepático. Luego, cuando no es resecable es generalmente cuando ya ha sufrido metástasis nuestro paciente. Entonces, en este caso hay que hacer tratamiento paliativo loco regional, es decir, podemos hacer la alcoholización, la crioablación, que en realidad esto lo que hace es disminuir el tamaño, así provocar menos compresión y consecuencias de este. Eh, por imagenología intervencionista podemos hacer la quimioembolización y a nivel sistémico la quimioterapia, pero generalmente tienen baja respuesta, ¿no? ¿Cuándo se debe resecar? Cuando no hay metástasis extrahepática, cuando la función hepática es la adecuada, es decir, con un Chill-Punk de ya sea A o B. Cuando hay lesión cirrótica y el Chill-Punk es A, vamos a ver que va a ser un 30% de reducción de la masa. Pero en un B, la resección de un paciente puede ser mayor al 60%. Bueno, la resección quirúrgica, vamos a ver las técnicas. La capacidad de regeneración del hígado se recupera al 90%. Esto en un lapso de 6 a 8 semanas. El- Esto puede ser mediante el control vascular. ¿Por qué hacemos el control vascular? Uno, porque el hígado es un órgano muy noble que puede llegar a sangrar bastante. Entonces, es para disminuir el sangrado de esto al hacer la resección hepática. Es el clampeo intermitente. Podemos usar clampeo de 5 minutos con la maniobra de Pringle, que es básicamente clampear la vena porta, la arteria hepática, para evitar esa hemorragia, ¿no? Y los márgenes que debemos resecar, hasta dónde debemos resecar, es hasta donde veamos tejido de 1 centímetro sano. Es decir, resecamos y eso se manda inmediatamente a estudio histopatológico y tiene que decirme que los bordes son libres de la masa que hemos mandado. Si no son libres, hay que resecar un poco más y ese tejido se vuelve a mandar y así dejar tejido sano de 1 centímetro como mínimo. Los resultados, la sobrevida es de 5 años, un 20 a 50% y la mortalidad operatoria puede ser de 5 a 12%. Las terapias de ablación y embolización. La ablación vamos a hacer con alcoholización. Se inyecta etanol puro, lo que va a provocar necrosis y deshidratación del tumor. Y esto va a hacer que se disminuya el tumor en menos de 3 centímetros. Y la quimioembolización es la infusión de lipiodol más doxorubicina. Y esto vamos a embolizar con Gelfond, que es un hemocolágeno para la coagulación, ¿ya? Luego vamos a ver que esta va a provocar una isquemia tumoral, es decir, el tumor va a reducir porque le estamos cortando el riego sanguíneo por la neovascularización que ya ha formado. Este se va a reducir mediante este procedimiento. Vamos a ver las variantes especiales del hepatoblastoma que hemos dicho que está más en pacientes pediátricos. La mayoría va a ser menores a 3 años. Va a haber una asociación genética con trisomías del par 2, 18 y 20 y además la asociación con poliposis familiar adenomatosa. La patología va a ser generalmente una masa grande que va a provocar compresión. En la mayoría de los pacientes pediátricos llega con ictericia porque este tipo, el hepatoblastoma, es el que mayor compresión provoca, ¿no? Luego tenemos en este sus subtipos, la fetal, que es la de mejor pronóstico, y la embrionaria, que es poco frecuente, pero tiene poca respuesta.
Luego tenemos en el hepatoblastoma el tratamiento. La resección quirúrgica completa es importante y se debe dejar un tejido sano y por lo menos un 20% del tejido sano para la regeneración en pacientes pediátricos. Tiene que haber un ayudante a la resección, ¿no? En este caso es la quimioterapia previa a la cirugía para reducir el volumen del tumor. Luego tenemos a los tumores mesenquimatosos como el angiosarcoma. Este va a ser de origen endotelial en sinusoides, tiene una baja incidencia, va a tener una asociación directa con el cloruro de vinilo, el arsénico y otro contraste como el torotrast que hemos mencionado antes. Va a haber una latencia de 20 años, es decir, en este tiempo puede haber compromiso ya del todo, bueno, no todo, ¿no? Sino el tejido hepático se va a comprometer, pero no va a provocar síntomas característicos. Em, Esto va a hacer que haya lesiones con sintomatología tardía, ¿no? Y lo característico de este angiosarcoma es que es multicéntrico, tiene quistes hemorrágicos y hay una invasión difusa. El pronóstico es muy reservado. Hay una sobrevida de 6 meses y generalmente este es irresecable, es de mal pronóstico. Entonces vamos a ver que hay una sobrevida media sin tratamiento de 3 años. Y la sobrevida en pacientes con cirugía va a ser de 21 a 25 meses versus el de 5 a 8 meses con el tratamiento médico. La recurrencia es alta, es del 93%, ya que va a haber un hígado cirrótico, un hígado lesionado, mm, bastante comprometido, ¿no? En todo el tejido hepático, básicamente un tejido sano es muy poco lo que queda, ¿no? Y bueno, la detección temprana es importante. Podemos hacerlo mediante ecografías y la resección o trasplante es la única vía de modificar la historia letal de la enfermedad. Ya acabamos las sobrevidas, que se ve una mejor sobrevida con el tratamiento quirúrgico. Vamos a pasar con las posibles preguntas de examen. Ya, bueno, con la primera pregunta, ¿cuál es el tumor primario maligno más frecuente? Muy bien, el carcinoma hepatocelular, la respuesta correcta, ¿no? Ya, la variante fibrolamelar del carcinoma hepatocelular se caracteriza por, muy bien, BP, ¿no? Tiene una evolución más benigna y ocurre en adultos jóvenes no cirróticos. ¿Qué virus está más fuertemente asociado al desarrollo del carcinoma hepatocelular en Japón, según el texto? Bien, la hepatitis C. Ya. ¿Cuál es el marcador tumoral más sensible del carcinoma hepatocelular? Alfa-fetoproteína. Muy bien. Según el texto, un valor de alfa-fetoproteína superior a qué nivel es muy sugestivo de carcinoma hepatocelular. Muy bien, 1000 nanogramos. La estratificación de Okuda, ¿cuál para el carcinoma hepatocelular no incluye cuál de los siguientes variables? Ya, aquí, ya. Hay el porcentaje de reemplazo tumoral del hígado, la presencia de citis y la bilirrubina. Lo que no hay es el nivel de alfa-fetoproteína, ¿no?
No, el nivel de alfa-fetoproteína es la respuesta correcta. Sí. ¿Quieren pasar de nuevo a nuestra diapositiva? Ya, aquí está. ¿No? El tamaño del tumor es uno, la citis, la albúmina y la bilirrubina. La alfa-fetoproteína no, porque hemos dicho que la alfa-fetoproteína es muy poco específica para el carcinoma hepatocelular, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya, listo. Ya, vamos con la 7. ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de la crioablación mencionada en su texto? Dale, chicos, a ver. Eso, la D. Muy bien, porque la crioablación tiene la posibilidad de tratar múltiples lesiones en una sola sesión. Tiene baja mortalidad quirúrgica. Permite ampliar márgenes oncológicos en resección, pero aquí esta no corresponde, ¿no? No requiere la partomía, es totalmente percutánea. En realidad sí podríamos coadyuvar, en realidad sí requiere la partomía, ¿no? Es como que le ayudamos con la criooperación, pero después va a necesitar la partomía. Ya, en la 8. El trasplante hepático está actualmente aceptado para pacientes con carcinoma hepatocelular menores A y cirrosis Child-Pugh B o C. Entonces la 7 es la C. Sí, la 7 es la C. Y la 8 es C también. Ya. El angiosarcoma hepático se asocia con la exposición a cloruro de vinilo. ¿Ve? Todos de acuerdo. Perfecto. Ya. ¿Qué hallazgos histológicos es patognomónico del carcinoma hepatocelular? Lagos biliares dentro del tumor. Muy bien. La exclusión vascular total durante la hepatectomía implica el clampeo de la pregunta 11 para ustedes es B, C, dice. Ya, esta es pescadita. Está en un párrafo bien escondido. El clampeo, la exclusión vascular total, dice. Lo que hemos mencionado era la maniobra de Pringle, ¿verdad? Pero la exclusión vascular total va a corresponder a la arteria hepática, la vena porta, la cava inferior, supra e infrahepática. ¿De acuerdo? La total. Esa es la total. Bueno, ¿estamos de acuerdo con eso? Bueno, en cuanto a lo de que era a las 8, me han dicho que era 7:30, por eso yo me esperé 5 minutos, ¿de acuerdo? Pero acabo de ver en el link que les mandaron, dice ahí 8, ¿no? Pero bueno, igual está grabado. Ya, vamos a empezar con la siguiente. Listo.
Listo. Hidatidosis hepática. Vamos a ver que la hidatidosis hepática va a estar provocada por un parásito, ¿no? Este va a ser el Echinococcus granulosus. Se considera una zoonosis. Pues, esta se va a provocar por una larva. La forma infectante va a ser el quiste del Echinococcus granulosus. La, mm, la forma adulta de este parásito va a ser un parásito que va a tener escoles, ganchos, ventosas, que ya habíamos avanzado en parasitología, y tiene en la última porción un útero gravídico. En esta puede contener hasta 800, o incluso hay libros que indican que puede tener hasta 1500 huevos. El huésped definitivo es el canino y otros carnívoros. Nosotros, los humanos, vendríamos a ser la forma, el hospedador accidental, ¿ya? Y los huéspedes intermediarios van a ser los herbívoros, las ovejas, las cabras y las vacas. Nosotros vendemos a ser el huésped accidental, repito, ¿ya? Entonces, los caninos van a consumir vísceras de los huéspedes intermediarios que vendrían a ser las ovejas, los camélidos y demás. Van a expulsar mediante sus heces los huevos y estos pueden consumir ya sea nosotros como hospedador accidental o los intermediarios, y a nivel intestinal estos van a tener una multiplicación, ya sea como embrión hexacanto, y van a penetrar a nivel intestinal, y vuelvo a repetir, la circulación venosa del intestino, así que haya continuidad con el hígado. Entonces, mediante la circulación venosa pueden ir a transportarse hacia la circulación portal y así llegar al hígado. El hígado va a ser el primer filtro en un 50-60%, y así va a repetirse el ciclo. Ya, bueno, vamos a hablar de las estructuras del quiste. Vamos a ver que a nivel interno vamos a tener la arenilla hidatídica, que solo es como arenilla como tal. Va a tener sedimento de escólex libre y vesículas, es decir, son vesículas que han reventado en algún momento para em, cumplir su reproducción, ¿no? Luego vamos a tener a las vesículas hijas, que son ya encapsuladas. Luego vemos la membrana germinativa. Esta membrana es la que va a hacer la reproducción y va a mantener y nutrir a las vesículas hijas. Luego tenemos el líquido hidatídico, que es como una coloración clara y tiene una presión de 40-80 centímetros de agua. Luego tenemos a la membrana cuticular, que es la capa externa del parásito, que es acelular y es blanca. Ya, esto es lo que se encuentra a nivel del hígado generalmente o pulmón. Luego tenemos la membrana adventicia. Esta membrana es propia del huésped y es la que hace que ante el tratamiento sea difícil de penetrar, ¿no? Por todas estas membranas que hemos estudiado, el tratamiento no es el que va a erradicar por completo al parásito. Y esta membrana es la que se llega a calcificar en etapas más tardías. Entonces vamos a ver la fisiopatología y la evolución hepática. El predominio del quiste hidatídico generalmente va a ser del lado del lóbulo derecho. Ya esto va a ser un efecto de masa, va a tener un crecimiento expansivo y va a provocar, por tanto, la compresión a nivel hepático, y así también puede provocar las vías biliares comprimidas y todo lo que es la patogenia, ¿no? La ictericia, las náuseas y vómitos, e incluso la obstrucción puede provocar una colangitis. Ya sea esta puede provocar compresión vascular o compresión de vías biliares. Entonces, en la evolución natural, esto tiene un crecimiento lento.
Generalmente en primeras etapas va a ser asintomático. Puede complicarse con erosiones biliares, es decir, comprometer vías biliares y lesionar estas, ¿no? Provocando rupturas o continuidad con la vía biliar. Luego, cuando ya el parásito ha muerto, esto puede provocar la calcificación del quiste. Bueno, en la presentación clínica y laboratorial, la sintomatología. Puede haber un dolor leve a nivel de hipocondrio derecho. Este dolor es opresivo, una sensación como de opresión por la masa y es como un estiramiento de lo que sienten o nos refieren los pacientes. Puede llegar a complicarse con ictericia y en casos donde hay ruptura o continuidad a nivel vascular o biliar, puede provocar fiebre y a nivel peritoneal, si es que esta llega a romperse ya en etapas más complicadas, puede provocar un shock anafiláctico. En cuanto al diagnóstico, el más específico y que te da una positividad del 50% es el ARCO-NTD, que es el gol estándar, como decirlo, es el que mayor diagnóstico nos da. O sea, con esto decimos sí o sí es por la presencia del parásito. Bueno, luego tenemos la eosinofilia. En un inicio, la eosinofilia puede estar presente, pero no en todos los pacientes por las capas que hemos mencionado, ¿no? Es lo que nos va a dar la eosinofilia a veces solo está en un 30% de los pacientes y el diagnóstico por ELISA tiene alta sensibilidad. Luego vemos esta clasificación de Garvey, que es específica para el ecografía, ¿no? O sea, se puede valorar mediante tomografía, pero sí o sí debemos hacerlo por ecografía, es lo correcto. ¿Ya? Y bueno, vemos en la tipo uno, vamos a ver que ecográficamente se ve una imagen quística, unilocular. A veces hay presencia de algunos arenillas, ¿no? Como puntitos que se ve, en este caso no está. Es una imagen anecoica y en el grado 2 vamos a ver separación de las membranas. Acá está el famoso signo del camalote. Es como una membrana flotante y en este caso no se ve mm, arenilla, ¿no? Sino la membrana como tal. El tipo 3 es multivesicular. Estas corresponden a las vesículas hijas. En el tipo 4 es una imagen heterogénea, hiperecogénica. Esto es ya correspondiente a una complicación del quiste, ¿no? Con absceso del quiste. Y la tipo 5 es cuando ya el parásito ha muerto, la pared está calcificada. Entonces se va a ver a veces sombra acústica posterior y un arco ecorrefringente. Para el tratamiento quirúrgico es la hidatectomía. El objetivo va a ser básicamente cuatro. Vamos a, con esto, erradicar y evitar la diseminación, así evitar la anafilaxia. Primero, como primer paso, tenemos que aislarlo. Se pone compresas, si estamos hablando de una técnica quirúrgica abierta, compresas o gasas alrededor del quiste una vez ubicado. Hay que poner las gasas, estas vendrían siendo, ¿no? Las negras. Vamos a rodear al quiste y podemos hacerlo con impregnación con escolicidas, ¿no? Algunas veces hay casos donde se puede usar incluso yodo. Y una vez ya se ha aislado el quiste, podemos hacer la punción y aspiración. Así descomprimimos el quiste y luego llegamos a hacer la esterilización, ¿no? Vamos a inyectar esto con una solución hipertónica. Podemos usar la solución salina, pero esto es controversial. Luego vamos a proceder a la apertura.
vamos a hacer una vez ya evacuado con la aspiración, abrimos la capa adventicia y evacuamos las membranas, ¿no? Se puede hacer el debridamiento también mediante una gasa a este nivel, con los mismos, con la misma impregnación de solución salina o yodo. En cuanto a la adventicia, podemos hacer el tratamiento de esta mediante técnicas quirúrgicas. El avenamiento o drenaje. Ya el avenamiento, vamos a ver que va a haber una marsupialización. Puede ser una marsupialización directa, donde vamos a hacer una incisión a nivel de la cavidad y esta va a estar abocada a la piel, ¿no? Es como una ostomía, pero del quiste. Pero esto es poco frecuente, no es algo que se hace en todos. Se puede hacer en quistes grandes cuando se ha visto la presencia de pus a este nivel y si el paciente está en mal estado general, ¿no? No va a resistir la cirugía. En la marsupialización indirecta es el avenamiento, es decir, poner drenaje en la cavidad quística para evacuar. Y esto podemos hacerlo en pacientes que tienen el quiste con su adventicia muy delgada. Poner un drenaje a este nivel, exteriorizado hacia la cavidad abdominal, ¿no? Para hacer un control adecuado de esto. Luego tenemos las técnicas de resección de la adventicia. La técnica de Mabit, que es básicamente la resección de la adventicia, y aquí vamos a hacer una adventisectomía parcial. Luego tenemos la periquistectomía total, es donde vamos a extirpar la adventicia. Sin embargo, esta técnica es la que mayor riesgo de sangrado nos da, pero menos riesgo de recidiva. Ante la apertura de la adventicia, vemos la salida del líquido biliar. ¿Qué tenemos que hacer? Esto puede pasar en el 5 a 20%. Y esto es generalmente intraoperatorio, o sea, la continuidad que tenga el quiste con la vía biliar. Esto tenemos que hacer una reparación o podemos hacer una colangiografía intraoperatoria para cerrar esta continuidad, así no haya un bilioperitoneo, ¿no? Evitando esto, las fístulas a este nivel. Y en la colangiografía intraoperatoria podemos poner un stent o algo que evite que haya continuidad con esta, ¿no? Entonces, en fístulas pequeñas podemos hacer la sutura de la cavidad de la adventicia y en obstrucción de vía biliar vamos a ver si hay, las membranas están pasando hacia el colédoco. Para evitar que haya un aumento de la presión por las membranas que pasan, podemos hacer una coledocotomía y una limpieza mediante la vía biliar distal para así poder evitar esta obstrucción por las membranas. Vamos a ver también las complicaciones torácicas y peritoneales. ¿Cuándo hablamos de complicaciones torácicas? Cuando el quiste o al procedimiento que estamos haciendo se ha hecho una erosión diafragmática y este quiste haya tenido continuidad con la pleura, entonces esto puede llegar a infectarse. Esto puede provocar una hidatopleura, un empiema por la infección que estamos provocando o una fístula biliobronquial, que esto se va a manifestar con bilioptisis, es decir, expectorar bilis. La ruptura del quiste a nivel peritoneal es algo que se considera un abdomen agudo de emergencia, ¿no? Quirúrgico de emergencia. ¿Por qué? Porque el hecho de que toque a nivel peritoneal el contenido del quiste puede hacer un shock anafiláctico de inmediato y hacer el compromiso vital del paciente, además de hacer siembra secundaria. Bueno, entonces la prevención y control epidemiológico. Hay que hacer control de desparasitación de los caninos que tengamos, el control de la alimentación a nuestros caninos con vísceras de animales,
crudas y bueno, la educación sanitaria, ¿no? Básicamente es porque estamos comiendo comida contaminada con las heces del can. Entonces, lavado de manos y demás. Ya, vamos a pasar a las posibles preguntas de examen. Vamos con la pregunta uno. Después de ser ingerido, el embrión hexacanto llega primero al hígado a través de... Muy bien, las bases del sistema portal, no hay duda en eso. Perfecto. ¿Qué capa del quiste hidratídico es producida por el huésped como una reacción fibrosa? La adventicia. Muy bien. El líquido hidratídico dentro del quiste tiene una presión de 40-80 centímetros de agua. Ya, esto es importante. Cuidado en el examen entre tal cual 40-80 centímetros de agua, más abajo 40-80 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, siempre recuerden que centímetros de agua es algo que pueden equivocarse. Ya, la arenilla hidratídica está constituida por B, muy bien, vesículas proligeras y escólex. La respuesta correcta. Bueno, las pruebas de serología de elección para el diagnóstico de hidatidosis que menciona su texto es doble difusión para anticuerpos antígenos 5, DD5. Muy bien, listo. Según la clasificación de Garvey, ¿qué tipo corresponde a la imagen más típica de la hidatidosis con vesículas hijas? Eso, la verdad, la tipo 3. Vamos. ¿Cuál de las siguientes no es una excepción del tratamiento quirúrgico inmediato de la hidatidosis hepática? Sí, igual está en su texto, en un párrafo. ¿Se acuerdan? Más o menos. ¿Cuál no es una excepción del tratamiento quirúrgico inmediato? Ya, vamos a ver, uno por uno. Ya. Ya, ¿cuál es una excepción? Vamos a ir al descarte entonces. Excepción para el tratamiento quirúrgico inmediato de la hidatidosis es cuando los quistes son calcificados sin complicaciones. O sea, en este caso, como que el tratamiento quirúrgico es, no es tan apto, ¿no? Porque ya son parásitos que están muertos. Cuando el quiste es central de 2 centímetros o menores a este, difícil de localizar por cirugía, no vale la pena operarlos, ¿verdad? En pacientes con hidatidosis múltiple y compromiso del estado general, hay que ver riesgo-beneficio. Entonces, la respuesta correcta es la C. Pacientes con quiste único de 8 centímetros que son sintomáticos en el segmentos 8, si son sintomáticos, sí o sí hay que operarlos, ¿no? Entonces, ese es el que no es una excepción. La 8. Para un quiste hidatídico hepático ubicado en la región postero superior, o sea, segmentos 7 y 8, la vía de abordaje quirúrgico de elección es... Muy bien. Sí, vaya que están estudiando. La toracofrenotomía posterolateral derecha. Listo. La técnica quirúrgica consiste en fijar los bordes de la adventicia a la piel, dejando la cavidad abocada al exterior. Se llama marsupialización directa. Directa a la pared. Listo. Dos últimas. La técnica de resección de la adventicia emergente de Mabit está indicada para... No, la de Mabit.
De acuerdo. Sé que las técnicas quirúrgicas son un poquito difíciles, sí, pero precisamente por eso les pongo más de esto en sus preguntas para que fallando en el examen no la fallen. Ya es la A. Son para quistes periféricos pequeños, menos de 3 centímetros sin comunicación. Estas de quistes grandes han puesto harto, pero esta es la directa, marsupialización directa, esta indicación. ¿Ya? Bueno, si un paciente tiene hidatidosis pulmonar e hidatidosis hepática que requiere cirugía, ¿cuál debe operarse primero? La localización pulmonar. ¿No ve? Porque en la quistectomía, ya sea laparoscópica o abierta, vamos a usar anestesia general. Entonces, no podemos priorizar hígado cuando no podemos fallar en el quirófano con el pulmón. Listo. Perfecto. Vamos con la siguiente. Bueno, ahora vamos a ver absceso hepático, piógeno y amebiano. Bueno, el absceso piógeno y amebiano. Bueno, el absceso es una colección básicamente de débito purulento que va a estar en diferentes órganos, hablando del hígado. Va a haber una acumulación en un inicio de neutrófilos, luego va a progresar a necrosis y así se va a establecer el débito purulento. Entonces, en un inicio solo va a ser neutrófilos, luego se va a hacer necrosis colicualitativa y esto va a provocar ya la necrosis progresiva de células adyacentes y así finalmente se va a provocar la formación de la pus como tal, ¿no? Ya, la presentación va a ser una entidad clínico-patológica que se va a asociar a un proceso infeccioso. Esta, igual como el quiste más o menos, da síntomas inespecíficos en un inicio, pero esta, la característica del absceso es que ya nos da más características del fiebre como tal, porque no hay esas capas que hemos visto en el quiste hiatídico. Puede presentarse como una lesión única, pero de gran tamaño. ¿Por qué tiene la capacidad de ser de gran tamaño? Las bacterias tenemos que recordar que producen gas. Entonces, al haber la producción de gas, el líquido purulento va a ir creciendo en mayor cantidad del absceso. ¿Por qué? Porque el gas está haciendo compresión a nivel del parénquima, ¿no? Ya. Entonces, en epidemiología vamos a ver que puede haber abscesos múltiples y esto puede ser porque se ha visto que los cambios a nivel mundial por el uso de antibióticos de manera temprana, el manejo del absceso en etapas tempranas hace que los abscesos hayan disminuido en su incidencia. Y el hecho de que sean múltiples o únicos es porque se están erradicando poco a poco los abscesos únicos y hay una recidiva. Entonces hay otro multiloculado, por así decir, múltiples abscesos porque el tratamiento no se ha cumplido de una manera adecuada. ¿Ya? Y la incidencia global va a ser de 0,29% a 1,47 en autopsias. Los pacientes van a variar en cuanto a edad y sexo. Vemos que se da una edad promedio actualmente de 58 años y es más frecuente en varones. Ya, entonces va a haber unas 5 vías de invasión bacteriana. Por la vía biliar, que es la más común, puede ser por colangitis, colecistitis, que hayan hecho complicaciones por el tiempo de evolución y por la continuidad del intestino o translocación bacteriana, ¿no? Esta puede llegar a hacer abscesos a nivel hepático. Pese a que ya se haya operado,
El hecho de un absceso a nivel del lecho vesicular es es una complicación que está presente como posibilidad. La colangitis es algo igual que está muy presente porque ya actúa a nivel de vías biliares intrahepáticas. El hecho de que la infección no se haya erradicado de forma temprana hace que haya la posibilidad de un absceso hepático. Luego, por vía portal, lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto en múltiples cosas, en la apendicitis, diverticulitis, cáncer de colon, todo en realidad lo que comprometa no solo intestino delgado, se dan cuenta, intestino grueso derecho, izquierdo, incluso las mismas hemorroides o abscesos perianales pueden provocar esto, el absceso hepático, porque va a haber un émbolo gaseoso, un émbolo séptico que se transporta por vía portal. ¿No? Y entonces también tenemos a la arteria hepática, que es una vía de infección por extra, extra digestivo, para que me entiendan. Es decir, la otitis, endocarditis, las caries dentales pueden provocar esto también. Y por contigüidad, ¿no? A órganos vecinos como los abscesos subfrénicos a nivel del diafragma, y úlceras perforadas, ya sea gástricas o duodenales. Y también tenemos, no olvidar, en el retroperitoneo tenemos al riñón. Entonces, también puede ser por contigüidad las pielonefritis, ¿no? Ahora, por traumas. Esto se puede ver en pacientes que han sido intervenidos por vía percutánea. Eh, Mediante el mal manejo del instrumental podemos hacer la infección o también en traumas hepáticos, trauma abdominal, ya sea cerrado o abierto. Esto va a provocar el tejido desvitalizado y no olvidemos que la sangre que está ocupada en gran cantidad en el hígado es un caldo de cultivo. Ahora, el 15-21% permanecen como criptogenéticos, perdón, criptogénicos. ¿Qué quiere decir criptogénico? Viene etimológicamente porque hemos visto igual, ¿no? En abscesos perianales, cripto significa oculto, genético es el origen, ¿no? Entonces, un origen oculto, un origen que no se ha demostrado. Microbiológicamente hablando, a nivel de bacterias, vamos a ver que el origen generalmente es polimicrobiano en un 64% de los casos. Y las bacterias que más se han encontrado son la Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y anaerobios como el Bacteroides fragilis, que es la más común. En estos también tenemos a otros como el Streptococo, Staphylococcus aureus, gram positivos, ¿no? Y tenemos los signos y síntomas con los criterios de McDonald's para el diagnóstico del absceso hepático. Vemos que tenemos que ver síntomas, signos y criterios laboratoriales. Entre los síntomas, alzas térmicas que pueden ser picos que pueden presentarse en cualquier hora del día y estos van a ser continuos. El dolor abdominal que se va a producir en 45 a 53% de los pacientes, que es característico en el hipocondrio derecho. La pérdida de peso es igual en un 51%, bastante frecuente, y es la pérdida de peso en 3 meses, 10% de su peso pierde. Otra cosa, los escalofríos y el malestar general, que es típico de esto, el paciente viene sudoroso, que está cansado y demás. En hallazgos físicos vamos a ver que va a haber una hepatomegalia en un 53%, por compresión puede haber ictericia, no siempre hay, pero en un 20%. La defensa abdominal o la resistencia se presenta cuando ya el absceso es de bastante tiempo y de bastante volumen. A nivel laboratorial podemos ver que vienen desde 1000 a 60.000 por milímetro cúbico, y también otra característica puede ser la anemia o la elevación de la fosfatasa alcalina. Ahora,
es importante decirles esto, la fosfatasa alcalina no es tan específica, ¿no? De una patología actual, es decir, incluso se puede elevar en prostatitis, ¿no? Pero la fosfatasa alcalina en patologías hepáticas es algo que nos está orientando a efecto de masa, es decir, compresión. El diagnóstico por imágenes, el mejor va a ser la ecografía para el absceso. Es el estudio de elección por su rapidez, por ser económico y además nos ayuda en caso de hacerle una punción percutánea. Va a ser guiado por ecografía. Entonces es el mejor, es el más apto para los abscesos hepáticos. Lo que podemos encontrar son abscesos solitarios, donde vamos a ver imágenes hipoecogénicas, a veces con refuerzo posterior. Vemos, esto es característico de que hay contenido purulento a este nivel y la presencia de gas, ¿no? Como habíamos mencionado, las bacterias son las que producen el gas y por eso es ya característico y vemos que ya nos hace sospechar de un absceso. En abscesos múltiples, vamos a ver cómo es como, son como tabiques más o menos para que me entiendan, como un aspecto apolillado. Y la ecografía también nos va a ayudar a ver cómo está haciendo la respuesta al antibiótico. Y la tomografía. Las ventajas de la tomografía es que no es operador dependiente, a diferencia de la ecografía, es decir, un buen ecografista nos va a mostrar mejores cosas que la tomo incluso. Y la tomo tiene mayor sensibilidad para los abscesos múltiples y pequeños. Esto es muy fácil de ver, pero no todos van a ver estos pequeños en ecografía, pero sí lo podemos ver en tomos, ¿no? La utilidad va a ser la definición precisa, la anatomía que se puede valorar mejor, si va a haber o no compresión de las vías biliares y demás. La radiografía de tórax es algo que se puede asociar a nuestro diagnóstico, donde puede mostrar simplemente una elevación del hemidiafragma derecho o en casos ya que están entrando a shock séptico y demás, podemos ver un derrame pleural. En cuanto al algoritmo de manejo, primero tenemos sospecha clínica, ¿no? Antecedentes de que ha sufrido colangitis, qué sé yo, o punciones hepáticas. Y en laboratorios podemos ver el perfil hepático alterado, hay un aumento en los glóbulos blancos. Vamos a hacer la sospecha clínica, luego vamos a la imagenológica. Vemos en ecografía, mediante ecografía podemos hacer lo ideal para un absceso, que es la punción percutánea. Lo ideal es el tratamiento ideal para esto. Mediante la punción percutánea vamos a tomar muestra y así hacer un cultivo y antibiograma. Y cuando no hay respuesta al tratamiento y demás, podemos ir a un tratamiento quirúrgico. Bueno, la punción puede ser tanto guía ecográfica o guía tomográfica. El tratamiento de elección, como habíamos dicho, es el drenaje percutáneo y el uso de antibióticos. El esquema antibiótico tiene que cubrir tres bacterias más importantes, tres grupos bacterianos más importantes. Los aerobios, usando la penicilina; los anaerobios, podemos usar el metronidazol o la clindamicina; y cuando hay multiresistencia, sospechamos, ¿no? En abscesos, porque ya ha habido em, antecedentes de colangitis y demás, entonces usamos para evitar esa resistencia la gentamicina. El drenaje percutáneo, gol estándar, podemos hacerlo por técnica Seldinger. La técnica Seldinger es simplemente usar una guía, es decir, hacer la punción, meter una guía metálica y luego mediante la guía metálica introducimos nuestro drenaje. Y el catéter tiene que ser el que vamos a usar, tiene que ser multifenestrado, es decir, con múltiples orificios para que si se obstruye uno, los otros actúen. Podemos usar con fijación interna, tenemos a los drenajes Malecot, que una vez que los retraes, son como Scolex, más o menos para que me entiendan, evita la extracción de esta.
Y esta tiene que ser el drenaje usado de 1 semana a 2 meses mediante controles que vamos a hacer, donde vamos a ver si se ha evacuado correctamente. En la cirugía abierta está reservada para pacientes que han fallado al tratamiento percutáneo o cuando hay ruptura del absceso, cuando hay hemobilia y ya está, no se está controlando la infección hepática, ¿no? Y bueno, el pronóstico y las complicaciones. Los no tratados van a ir a una mortalidad del 100%. El tratamiento que cumplen puede hacer una mortalidad más baja, que es del 10%. Factores de mal pronóstico: pacientes añosos que tienen patologías oncológicas concomitantes cuando son polimicrobianos y si hay disfunción hepática. Son pacientes que no van a responder bien. Las complicaciones principales puede ser el absceso, que haya una ruptura hacia el peritoneo, que puede provocar una peritonitis del 7%, y también puede haber una extensión torácica, ya sea por derrame pleural o fístulas bronquiales. Además, puede haber la hemofilia. Ahora vamos a los abscesos amebianos. Estas amebas van a ser prácticamente parásitos. El parásito es la entamoeba histolítica. Esta se presenta en 10% de la población. Va a haber un ciclo de invasión, ¿no? Básicamente, nosotros consumimos los quistes en alimentos contaminados y estos a nivel intestinal se van a transformar en trofozoitos, generalmente en el colon proximal. Mediante este trofozoito van a tener invasión a la mucosa y así a la vía hematógena portal y llegando así al hígado. Estos se van a presentar en climas tropicales, condiciones sanitarias malas y se presenta más en varones que en mujeres. La fisiopatología. Vemos que va a haber lo característico del absceso amebiano es que va a tener una necrosis color achocolatada, o sea, como una pasta de anchoas. ¿Por qué? Porque va a haber necrosis hepática por citólisis enzimática, va a provocar trombosis de vena porta, ¿no? Esto va a hacer que, a diferencia de lo que hemos visto en otro parásito, el Chinococo granuloso, este sí puede presentar fiebre, este sí tiene un crecimiento, o bueno, un hallazgo más temprano, a diferencia del otro, y puede ser único. Generalmente es único el absceso que presenta este. Igual se presenta más frecuentemente en el lóbulo derecho. Bacteriológicamente hablando, es el que menos se sobreinfecta y tiene una cápsula fibrosa periférica. El manejo de los abscesos amebianos, vamos a ver. Primero se va a hacer el diagnóstico con serología, hemaglutinina, ELISA, que va a tener alta sensibilidad, y una ecografía que nos va a mostrar un absceso generalmente único. Y esto cómo se hace, ¿no? Los antecedentes son muy importantes. Así descartamos un absceso piógeno. Y el tratamiento es dar metronidazol 800 miligramos 3 veces al día por 10 días. Y el éxito en estos pacientes es del 80%. En 24, de un día a 3 días ya están en mejores condiciones. Cuando hacemos el drenaje, solo en casos de falta de respuesta al tratamiento antibiótico. Y estas van a tener riesgo de ruptura o abscesos más grandes que van a provocar compresión. Entonces, en resumen, el absceso piógeno es polimicrobiano por bacterias. El amebiano es por entamoeba histolítica, parásito. La ruta principal, la más frecuente del piógeno, es por vía biliar. En el amebiano es por vía portal, pero del colon derecho, ¿no? En número de abscesos, lo frecuente es que sean múltiples en el piógeno y en el amebiano generalmente es único. El contenido es pus. En el amebiano va a ser pasta de anchoas, o sea, necrótico achocolatado.
El tratamiento del piógeno va a ser drenaje percutáneo por excelencia y antibiótico terapia. En el abebiano podemos usar metronidazol 800 miligramos por 10 días cada 8 horas. Y el drenaje puede ser mm, excepcionalmente, ¿no? Cuando no responda a los 3 días. Ya, vamos con las preguntas. ¿Cuál es la vía de acceso de gérmenes más comunes para la formación de absceso hepático piógeno? Muy bien, ve, no hay dudas en eso. Perfecto. El absceso hepático secundario, endocarditis bacteriana o infecciones bucodentales llegan al hígado principalmente por... Muy bien, 2B. 2C es, ¿verdad? 2C, muy bien. 2C, la arteria hepática, ¿no? Cuando es extraintestinal. ¿Cuál de los siguientes gérmenes anaerobios es más común aislado en el absceso hepático piógeno? Bacteroides frágiles, perfecto. El esquema antibiótico empírico inicial del absceso hepático piógeno suele incluir, muy bien, aerobios, penicilina, anaerobios, clinda o metronidazol y para gérmenes resistentes, la genta. 5. ¿Cuál de las siguientes complicaciones no se asocia típicamente al absceso hepático piógeno? Perfecto. Obstrucción intestinal mecánica distal. No, para nada, no tiene nada que ver, ¿no? Sí, el absceso frénico, fístulas biliares y la hemofilia. Perfecto. En el absceso hepático mediano, el parásito llega al hígado principalmente a través de, muy bien, portal. El contenido característico de un absceso amebiano de hígado se describe como, muy bien, pasta de anchoas o tejido necrótico. Perfecto. El tratamiento de primera línea del absceso hepático amebiano es metronidazol por vía oral. Perfecto. 9. La presencia de imágenes aéreas subdiafragmáticas en la radiografía de tórax en un paciente con sospecha de absceso hepático sugiere, muy bien, infección por gérmenes productores de gas. Perfecto. Muy bien. Excelente. Ya, perfecto. En realidad los anaerobios provocan gas. Listo. Bueno, peques, espero tengan buena noche. Sigan estudiando mucho. Se nota que lo están haciendo bien. La pregunta 3. Ya, eso más y ya, creo. Más preguntas de la 3. Aquí, la 3. Mm, puede venir pantalla, ¿verdad? Vamos a ir a la 3. Sí. Es quiste gatídico, perdón. Ya, abscesos. Absceso hepático. No sé por qué estoy entrando a otro. Denme un rato. Absceso. ¿Qué es esta? La 3. ¿Cuál de los siguientes gérmenes anaerobios es más común aislados en abscesos hepáticos? B. Eso, bacteriolitos frágiles. Está bien. Estamos hablando de anaerobios, ¿no? Estamos bien. La B. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda más? ¿Todo bien? 4 y 5. Ya.
Vamos aquí. El esquema antibiótico empírico inicial para el absceso hepático piógeno puede incluir esto, ¿no? Lo que hemos dicho. 5 es, ¿cuál de las siguientes complicaciones no se asocia típicamente al absceso? Sí, está bien. 4B, 5D. No, 5D está bien. La 6 es C, 7 y 8. El contenido característico del absceso amibiano en hígado se describe como pasta de anchoas, ¿no? Respuesta C. Y la 8 es B, metro de supervía oral. ¿Qué temas se dieron? Tumores malignos del hígado, absceso amebiano y piógeno y hidatidosis hepática. Ya, imagino que honestamente no sé cómo hacen. Como les digo, em, tendrían que coordinar eso con ellos, pero si lo graban, imagino que les van a subir las clases. Bueno, de todas formas, yo le voy a pasar las diapositivas y eso sería todo por hoy. Si no tienen más dudas, me despido. Sigan estudiando.